Hola amigos de YouTube, ahora vamos a hacer la introducción que corresponde a lo que es un par de fuerzas. Un par de fuerzas que me va a dar como origen un momento, entonces va a ser el momento producido por un par de fuerzas. ¿De qué va todo esto? Como estamos hablando de un par de fuerzas, quiere decir que vamos a generar un momento, lo cual me va a llevar a producir un giro. La definición general de momento de manera vectorial corresponde a R cruz F, ¿no? El producto cruz de una distancia por una fuerza en componentes vectoriales. Pero ¿qué va a pasar aquí? Lo que vamos a tener es de que un par de fuerzas me va a hacer referencia a dos fuerzas que van a tener la misma magnitud, pero que van a ir en dirección contraria, provocando el giro de algún objeto. En este caso, tenemos aquí una barra horizontal que tiene aplicadas dos fuerzas en ambos extremos que van en sentido contrario. Bien, aquí yo acabo de, antes de iniciar el video, coloqué una línea que va en esta dirección. ¿Qué me representa? Pues que voy a ir de una fuerza hacia la otra. Pero vamos a partir de cero. Imaginemos que esta no existe. Primero, para el momento de un par de fuerzas, ¿cómo vamos a definir R? Si no hay algún punto en específico que me diga, calcule el momento con respecto a tal punto, ¿no? Entonces aquí la particularidad que vamos a tener de manera teórica y realizando este ejemplo, vamos a realizar la parte analítica de lo que corresponde al momento de par de fuerzas. Primero, existe una distancia entre la aplicación de cada una de las dos fuerzas, lo cual me va a provocar el giro, ¿no? En este caso, tenemos una barra que mide 5 pies de largo. Entonces, para la distancia R, que es la parte de una distancia que nos interesa en componentes vectoriales, vamos a decir que para definir la distancia R va a ser siempre desde una fuerza negativa hasta una fuerza positiva. ¿Sí? Entonces vamos a poner de menos F a F, siempre de la negativa a la positiva. En este caso nosotros podemos considerar cualquiera de estas que sea positiva, podemos decir que esta sea F y esta menos F o viceversa. Esta F y esta menos F, no importa. Entonces, vamos a definir primero un sistema de referencia como comúnmente se hace, X y Y, para definir los componentes vectoriales, ¿no? En dos dimensiones en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a definir F y menos F, ¿cuál les gusta? Vamos a poner que esta de aquí abajo sea el valor negativo, ¿no? Menos F igual a 30 libras. Entonces, esta sería F positiva igual a 30 libras. ¿Sale? Realmente las hubiéramos podido poner al revés y no pasa nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando encontramos el componente de R, como vamos de menos F a F, vamos a tener la dirección de la línea que había puesto hace rato antes de que iniciara el video, ¿no? Entonces vamos a tener esta distancia. ¿Hacia qué parte va? De acuerdo a mi sistema de referencia, va hacia la parte positiva del eje X. Entonces voy a tener que R, este plumón ya no pinta muy bien, mil disculpas, que R va a ser igual a 5 unidades en I, porque vamos hacia la parte positiva. Y esto pues está en pies, ¿vale? Las unidades las obviamos por el momento. Entonces ahora, ¿cómo vamos a definir la fuerza F? Pues vamos a definir la fuerza F como la parte positiva únicamente, ¿sale? Las dos tienen la misma magnitud, entonces únicamente consideramos la parte positiva de F, no de menos F. Entonces eso quiere decir que F la vamos a definir en componente vectorial también. Entonces es una fuerza que va vertical y hacia arriba sobre el eje Y. Entonces eso quiere decir que vamos a tener 30 unidades en libras que van sobre el eje Y, parte positiva, por lo tanto tiene una componente en J. Entonces esto está en pies y esto está en libras. Entonces, ¿qué procede? Realizar el producto cruz. Entonces eso quiere decir que vamos a tener el momento producido por el par de fuerzas, vamos a poner el momento producido por un par, R cruz F, donde vamos a poner nuestro determinante, los componentes I, J y K, y a continuación sus valores. Primero R en el primer renglón porque el producto cruz no es conmutativo, y R es igual a 5 en I, 0 en J y 0 en K. Y luego vamos a tener para la fuerza F, segundo renglón, vamos a tener 0 en I, 30 en J y vamos a tener 0 en K. Entonces, al realizar el producto cruz, vamos a tener primero que la componente en I va a ser 0, porque sería multiplicar este por este y este por este. 30 por 0 me va a dar 0. Si obtenemos el componente en J también va a dar 0.
¿Sale? Entonces el único que va a sobrevivir va a ser el componente en K, que vamos a tener 5 por 30. Por lo tanto, vamos a tener 5 por 30, que para el componente K va a ser, en este caso, 150 libras por pie. ¿Vale? Y esto va a estar en el componente K. Entonces, eso quiere decir que el momento producido por el par de fuerzas que tenemos aquí es de 150 en K. Vamos a poner primero la componente y ahora sí las unidades libras por pie. ¿Vale? Entonces, esto corresponde a la parte introductoria de lo que corresponde a un par de fuerzas. Posteriormente, claro que vamos a hacer más ejemplos y te invito a verlos en este canal de Salvador FI en la lista de reproducción de estática. Te mando un saludo y muchas gracias por la atención. Nos vemos hasta la próxima y mucha suerte. ¡Saludos!